Hola familia Verbo, gracias por estar sintonizados y conectados a través de las redes sociales, ya sea ahorita en vivo o posteriormente van a ver este tiempo, esta prédica. Hoy seguimos en esta serie que hemos estado hablando de discipulado y hoy queremos hablar sobre el título de El carácter es la medida. Hay una medida de discipulado, podemos determinar si estamos siendo discípulos, qué tan discípulos somos. ¿Será que podemos nosotros garantizar de que estamos en un crecimiento? Pues quiero decirte que sí. La medida es el carácter de Cristo en nosotros. Y vamos a hablar un poquito sobre esto. Antes de empezar, quiero hablar sobre qué es en sí el carácter y cómo lo podemos determinar. Pues voy a decir una palabra que a mí me gusta mucho y es madurez. De hecho, la Biblia lo que nos está pidiendo es que podamos nosotros crecer en madurez. Tal vez la palabra exactamente no se dice, pero sí habla de perfección. Y la palabra perfección no es lo que conocemos de que no hay defectos, sino llegar a un nivel de conocimiento grande, a un nivel de conocimiento amplio o a un nivel de actuación madura. Eso es la madurez, el carácter. Quiero contarte que los últimos estudios han investigado y han desarrollado mucho el cerebro de los bebés. Y por excelencia el ser humano crece y madura exageradamente en los primeros 2 años de vida. He ahí la importancia porque la madre o el padre, bueno, los dos, tienen que estar juntos en esa crianza de ese niño que está formando muchas cosas. Por ejemplo, uno de los reflejos que antes se pensaba que solamente era un reflejo, que es cuando el bebé reía, pero nuevos estudios están determinando que realmente el bebé se ríe de una manera consciente. O sea, que le da risa, no solamente es un reflejo. También el tema de conocerse, de inclusive de poder hablar o comunicarse a través del llanto, a través de ojos, a través de muchas cosas. Pero no solamente en la etapa del niño, no solamente la etapa tierna. A los 2 años pasa algo impresionante que mucha gente le llama los terribles 2. De los 2 años, los niños se pasan a ser de unos angelitos adorables, unos niños, a unos preadolescentes que pareciera que son rebeldes. Pero está demostrado de que no es que sean rebeldes, sino es que están aprendiendo a conocer sus límites, a conocer sus no. Por eso es que les gusta. La palabra favorita de un niño es decir no. Y los padres tenemos que tener esa característica de no enojarnos y no pensar que son rebeldes, sino ayudarles a escoger o ayudarles a determinar cuál es su decisión. Que por ejemplo puedan escoger qué ropa se ponen, que puedan escoger qué quieren comer y alentar de que esa etapa de 2 a los 4 años más o menos pareciera que es una etapa interminable de una adolescencia chiquita, pero simplemente están madurando, su cerebro está creciendo. Más o menos en la etapa de la adolescencia, cuando empiezan, hay un debate que pareciera que las niñas, las mujeres, desarrollan mucho más rápido que los hombres. De hecho, se nota en 5º primaria, en 6º primaria, los niños al parecer se quedan como niños y las niñas empiezan a cambiar como señoritas y empiezan a llamar la atención de sus niños, de sus compañeros, como que ya no es tan bonito porque son unos güiros que están jugando, son unos niños que están pues ahí chisteando. Y a las señoritas, las preadolescentes, empiezan a buscar otras cosas, ¿verdad? Después los niños como que lo alcanzaran. Pero básicamente la adolescencia precisamente tiene que ver con esa etapa de madurez grande, ¿verdad? De hecho, nosotros hemos extendido esa niñez y le hemos llamado adolescencia. En el texto bíblico, como en las culturas antiguas, realmente las personas de 12, 13 años empezaban a entrar a la vida adulta y empezaban a tomar conciencia del trabajo de su padre, del negocio de su padre. Y no vayamos al tiempo bíblico. En las comunidades que pensamos que son subdesarrolladas, o pensamos que son agrícolas, pues el niño a los 13 años está con el asadón, pero está trabajando con el padre, produciendo y madurando. Por eso es de que en estas culturas de repente se casan a los 18, 17 años inclusive, y pues ya tienen una madurez, ya saben trabajar, ya saben desarrollarse. Claro, es importante que la sociedad ha ido evolucionando, ha ido creciendo y cada vez metemos más patrones de madurez. Pero ¿qué es en sí la madurez? Quiero definírtelo de una forma sencilla. La madurez es el dominar el problema. ¿Cómo así? En la medida que yo domino el problema, tengo madurez sobre ese problema. En la medida que el problema me domina a mí y yo no tengo el control, entonces soy inmaduro y el problema tiene el control.
No solamente es necesario que tengamos nosotros que definir que somos ya totalmente maduros, es dependiendo el área. A veces somos fuertes en un área y en otra no. Te voy a poner un ejemplo. De repente tú tienes inmadurez en la parte académica. Te cuesta estudiar, te cuesta concentrarse, te cuesta leer, por ejemplo. Y de repente tú tomas hábitos de lectura y empiezas a crecer y a madurar en esta área. Entonces el problema de la lectura ya no se vuelve un problema. Tú dominas el problema y ya no el problema te domina a ti. Eso es madurez. Pero puede ser que avanzaste en tu vida académica y en tu vida financiera tienes problemas. Y entonces, bueno, soy maduro en mi vida académica, pero inmaduro en mi vida económica. Y si te casas, de repente tienes problemas con tu esposa y decís, bueno, soy inmaduro ahorita en esta área y voy a crecer. De repente ya pueden ustedes como esposos comunicarse, pero cuando tienen un hijo no saben cómo trabajar o no saben cómo educar, entonces tienen una inmadurez en el área de los hijos. Podemos ser maduros en un área o en otra. Cuando se deja de madurar es algo muy bonito, porque la medida del varón perfecto es nuestra meta. O sea, nunca. Pablo decía en unos versículos, no pretendo haberlo alcanzado ya. La madurez tiene que ver con algo que hacemos internamente y no externamente. De hecho, se refleja en el interior. Quiero leerte un versículo que está en Mateo capítulo 6, verso 1. Dice así: cuídense de no hacer sus obras de justicia delante de la gente para llamar la atención. Si actúan así, su Padre que está en el cielo no les dará ninguna recompensa. Quiero hacer hincapié en esta palabra, recompensa. Es la acción, la recompensa de Dios es dependiente de lo que nosotros hacemos, pero con la motivación correcta. Porque aquí dice, cuídense de no hacer las cosas para que la gente los vea y no tengan ese corazón correcto, y no hacerlo por Dios. Entonces no van a recibir la recompensa. Sin embargo, quiero saltarme unos versículos y vamos a ir a Mateo 6:6. Pero tú, cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Así tu Padre que ve lo que se hace en secreto te recompensará. Ojo con esto. Está hablando de que algo se hace en lo secreto y tu Padre te recompensará en público. Pero también dice, gente lo quiere hacer en público y entonces no te recompensará. Lo importante es no la acción, sino la intención del por cual se hacen las acciones. Porque ahí tiene que ver la madurez. La madurez es el acto que hacemos dominando el problema, pero permitiendo que Dios nos gobierne internamente. Hay algo secreto que se ve en público. Hay algo que pasa en tu interior que se refleja en lo exterior. No queramos nosotros muchas veces ser maduros por fuera y no realmente ser maduros por dentro. Hablemos del carácter. El carácter es aquella parte de nuestro ser que se puede moldear. Inclusive estudiosos, me puse a investigar un poco sobre lo que el carácter estudia, o la psicología, que es la ciencia que estudia el comportamiento humano, habla sobre el carácter. Y bueno, ya sea antes había algo que se llamaba caracterología, que estudiaba el carácter de las personas, pero ahora se están yendo como a otra parte que se llama la personalidad. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que hay elementos de la persona que tienen que ver con su historia, con su cultura. Hay elementos que tienen que ver con su temperamento. Por ejemplo, personas que son introvertidas o personas que son alegres o extrovertidas, pueda que tengan un patrón que les va a ayudar a ciertas cosas. Pero la personalidad va a muchas más cosas, dentro de ello el carácter. No todos somos iguales, definitivamente. Y no podemos decir que todos tenemos esa igualdad de la forma de actuar. Pero sí podemos decir que todos podemos llegar a la estatura del varón perfecto. Lo que nos da nuestras diferencias no es, bueno, yo soy un sanguíneo que me gusta platicar, pero soy desordenado. Entonces, yo nunca voy a poder ser ordenado porque soy sanguíneo. No, hay una media verdad. La verdad es que sí, te es más fácil socializar porque es parte de tu diseño y el diseño responde a tu propósito. Pero no quiere decir de que aquellas áreas en las que otras personas son fuertes, como el orden, tú no puedas crecer. El crecer en nuestras debilidades se llama desarrollar nuestro carácter. Y entonces, por eso es que la medida es única, aunque todos somos diferentes. Tú tienes que encontrarte a ti mismo y decir cómo soy yo, y entonces crecer y madurar en las áreas que a mí me cuestan. Quiero leerte una carta que Pablo le escribe a los Corintios. De hecho, es la primera carta de Corintios, capítulo 3. Y vamos a basarnos en varios versículos de esa carta.
Pablo estaba un poco molesto porque había escuchado de algunas cosas que pasaban en Corinto. Corinto era una población griega donde habían fundado una iglesia, y Pablo era alguien que estaba muy cercano a esta iglesia. De hecho, se dice que la primera carta de Corintios es la que más datos da sobre la exactitud de la carta que escribió Pablo, de fechas, de lugar, e inclusive porque Pablo saluda a mucha gente que conocía. Así que es evidente que esta carta la estaba enviando a hijos espirituales que son muy importantes para él. Dice así: yo, hermanos, no puedo dirigirme a ustedes como a espirituales, sino como a inmaduros, apenas niños en Cristo. Les di leche porque no podían asimilar alimento sólido, ni pueden todavía, pues aún son inmaduros. Mientras haya entre ustedes celos y contiendas, ¿no serán inmaduros? ¿Acaso no se están comportando según criterios meramente humanos? Algo importante a destacar es que Pablo en este pasaje está hablando del pasado. Ustedes eran inmaduros, pero todavía son inmaduros. O sea, estamos hablando de que todavía pareciera que no están logrando la madurez que ya debieran de tener, porque les hablé como niños porque eran recién convertidos, pero ahora les quiero hablar algo más fuerte y ustedes siguen actuando como niños. Pablo estaba diciendo a los corintios que ustedes pareciera que retrocedieron, pareciera que no hay madurez entre ustedes. ¿Por qué? Porque habían celos y divisiones, porque ahí habían dos grandes apóstoles, uno era Pablo, otro era Apolos y otro era Pablo. Y Pablo y Apolos se estaban diciendo: yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cristo. Y empezaron a decir: bueno, a ver quién es el maduro. Pero Pablo los regaña y dice: ¿por qué están actuando así? Eso no es una actitud de alguien que lleva años en este proceso de madurez. Pareciera que ustedes todavía son inmaduros, son carnales, su mentalidad no ha sido transformada. Entonces siguen pensando y actuando conforme a lo que eran antes. A veces ha pasado que nosotros, cuando somos inmaduros o pensamos pues que reconocemos en nuestra actitud, pensamos: bueno, así nací, así crecí y así me voy a quedar. Pero no pensamos que es una oportunidad de crecimiento. Sigo leyendo lo que Pablo dice en la carta, versículo 4. Cuando uno afirma: yo sigo a Pablo, y otro: yo sigo a Apolos, no es porque están actuando con criterios humanos. Después de todo, ¿qué es Apolos y qué es Pablo? Nada más que servidores por medio de los cuales ustedes llegan a creer, según lo que el Señor les asignó a cada uno. Yo sembré, Apolos regó, pero Dios ha dado el crecimiento. Así que no cuenta ni el que siembra ni el que riega, sino solo Dios, quien es el que hace crecer. Algo importante, por supuesto, es ver a los hombres y decir: bueno, porque nos solemos comparar con las personas. Y es cierto, hay personas que tienen mayor madurez. De hecho, la Biblia nos habla de que nuestros ancianos o nuestros mayores son maduros en su experiencia, y podemos buscarles, y de ellos depende la madurez o la experiencia. Ojo con esto, no es la edad no nos da madurez, porque hay personas que pueden tener 60, 70, 80 años y siguen con problemas, y siguen inmaduros, y siguen con problemas de carácter. Pero hay personas de que pueden tener 18 y tienen mayor madurez que otras. No es edad, pero sí tiene que ver con la experiencia y cómo hayamos aprendido. Miremos a Pablo. Él menciona a Pablo y menciona a Pablo y menciona a Apolos. ¿Quién era Apolos? Apolos es alguien que en Corinto estaban queriendo seguir. Pero Apolos fue alguien que, por muy fuerte que era, también él había crecido y había necesitado de que alguien lo hiciera madurar. Quiero que vayamos a Hechos capítulo 18 y quiero contarte un poco la historia de Pablo. Leamos Hechos 18 versículo 24. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Paro aquí. Apolos era alguien muy pilas, muy capaz, muy maduro, pero en su conocimiento bíblico o su conocimiento espiritual tenía un límite. Conocía hasta Juan el Bautista. No era su culpa, porque Jesús jaló un grupo, seguramente no estaba Apolos, y entonces él no conoció. Él hacía lo mejor con lo que podía. Pero sigo leyendo. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando lo oyeron, Priscila y Aquila le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios.
Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos lo animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. ¿Qué pasó con Apolos? Apolos era alguien bien pilas, pero tenía una limitante, le faltaba madurar en algo, y se acercó a una pareja. Priscila y Aquila, era un matrimonio, que dicho sea de paso, ahí nos demuestra bastante el liderazgo de las iglesias, de los matrimonios, de las mujeres. Y entonces esta pareja de matrimonio se encarga de discipularlo y se encarga de ayudarle a madurar. Pero si él era muy ferviente en sus palabras, sí, pero le hacía falta en su conocimiento. Apolos tuvo una buena actitud y dijo, bueno, está bien, ayúdenme, me pueden ayudar. Y Apolos empezó a recibir ese discipulado y creció. Apolos fue llevado al siguiente nivel. Él necesitó personas que te ayuden al siguiente nivel. La pregunta es, ¿quién te está llevando a ti al siguiente nivel? ¿O crees que ya no necesitas un nivel? Porque Apolos pareciera que ya no necesitaba, pero se encontró con una debilidad en su vida, en su carácter, y que sobre todo Dios mandó a alguien que le ayudara y él recibió esa ayuda. Eso es discipulado. Eso es madurez. Y entonces su nivel de discipulado empezó a subir, porque lo que estaba diciendo era, tú puedes crecer un poco más. Y miren que después fue un gran apóstol, fue un gran discípulo, fue un gran líder en la iglesia, a tal punto de que los corintios estaban peleando por ser de él. Pero al final dice la Biblia, ¿qué importa quién regó, quién sembró? Dios lleva el crecimiento. Te sigo leyendo 1 Corintios, regresemos al verso 8. El que siembra y el que riegan están al mismo nivel. ¿Sí? De hecho, dicho sea de paso, no importa quién es más o menos. No, si tú haces tu labor, sembrar y regar son dos cosas diferentes, en diferentes tiempos, pero es Dios el que da el crecimiento. Así que están al mismo nivel. Sigo leyendo. El que siembra y el que riega están al mismo nivel, aunque cada uno será recompensado según su propio trabajo. En efecto, nosotros somos colaboradores al servicio de Dios, y ustedes son el campo de cultivo de Dios. Son el edificio de Dios. Pablo hace dos semejanzas, o cultivo o edificio. ¿Sí? Podemos ser algo que estamos construyendo, podemos ser alguien que está cultivando. Pablo riega, alguien siembra. Pablo siembra, Apolo riega, pero Dios es el que da el crecimiento. Así que aquí la honra es para Dios. Sin embargo, claro que hay una recompensa por el trabajo, ¿verdad? De hecho, la Biblia dice, lo sigo leyendo aquí, aunque cada uno será recompensado según su propio trabajo. Dice la Biblia que depende de nosotros, de lo que hayamos hecho. Pero va a ser recompensado según nuestra obra. ¿Se recuerdan de lo que leímos en Mateo? No van a recibir la recompensa de Dios, o sí van a recibir la recompensa de Dios. Depende de la búsqueda y la intención de por cuál hacemos las cosas. Pero cuando estamos hablando aquí, dice, bueno, ustedes van a ser recompensados según lo que hayan hecho y según lo que hayan creído. Pero la recompensa no es gloria, la recompensa es un fruto. Y el fruto es para darlo, el fruto es para compartirlo. Así que si yo maduro, puedo ayudar a más personas. 1 Corintios 10, capítulo 3, versos 10 y 11 dice: según la gracia que Dios me ha dado, yo como maestro constructor eché los cimientos y otro construye sobre ellos. Pero cada uno tenga cuidado de cómo construye, porque nadie puede poner un fundamento diferente del que ya está puesto, que es Jesucristo. Ahora vámonos al ejemplo de la construcción. No sé si a ustedes les gusta el tema de construcción, pero tiene que ver con la base. Todo empieza para abajo, todo empieza con el fundamento. Y dice Pablo: yo puse el fundamento. De hecho, Pablo es un apóstol que Jesús escogió para que pusiera mucho fundamento de nuestra iglesia. Pero dice: yo no puse otro fundamento que no sea Jesucristo. Así que cada uno depende de cómo sobreedifica, dicen otras versiones, o cómo construye sobre ellos. Nosotros tenemos la responsabilidad de creer y construir basado en nuestra experiencia y madurez. No tenemos que echarle la culpa a la persona que me está discipulando. Soy yo el responsable de ser discipulado por parte de alguien. Soy yo el responsable de crecer. Porque muchas veces nos decimos: no, a mí me están discipulando mal, a mí me está discipulando, mi líder no me ayuda y por eso no crezco. No, no es cierto, perdona. Tu líder te está ayudando, le estás haciendo caso, le estás obedeciendo, es un buen líder al que estás buscando. Y si no, pues si no lo estás haciendo, pues no es culpa del líder, es tu responsabilidad.
Somos responsables de edificar según el fundamento que es Jesucristo. Somos nosotros los responsables de crecer y madurar. No le eches el muerto ni siquiera a tu historia, a tu pasado, ni a tu futuro. Es que yo soy pobre, nací pobre y me morí pobre. Bill Gates dijo esto y me gustó. No tienes la culpa de haber nacido pobre, pero sí tienes la culpa de morir pobre. Porque nosotros somos responsables de lo que hacemos con nuestra vida, dependiendo de nuestra madurez. Quiero contarte una anécdota muy rápida. Ustedes saben que me gusta el teatro. Cuando estudié teatro, me gustó mucho la parte de observar. Había un ejercicio que era observar emociones. De hecho, me iba al espejo si lloraba y quería ver cómo yo lloraba. Pero te hacía mucho estudiar cómo sentías. Y sentir significa, bueno, ¿cómo me pongo cuando me enojo? Entonces me ponía a ver, ¿y por qué siento? ¿Y qué estoy sintiendo? Yo no me di cuenta que en ese ejercicio actoral estaba viendo a determinar el pensamiento humano, la acción humana natural. O sea, yo ya empezaba a estudiar por qué me enojaba y cómo reaccionaba. Y yo caí en un momento en estudiar, sin saberlo, en lo que es inteligencia emocional. Y quiero resumirte esto, ya para finalizar, quiero darte un tip sobre inteligencia emocional. Tiene que ver mucho con madurez. De hecho, las grandes empresas dicen que son más importantes aquellas habilidades blandas que las habilidades duras. ¿Cuáles son las duras? Pues yo soy contador y sé de contador, o soy productor y sé de producir, o yo sé, etcétera. Pero las habilidades blandas tienen que ver con tu carácter. El carácter es la medida. Y básicamente es controlar nuestras emociones y entender las emociones del otro. Eso es inteligencia emocional. Investigando un poco me gustó encontrar estos 5 elementos que tienen que ver con inteligencia emocional y te los quiero compartir. Número 1, autoconocimiento emocional o autoconciencia. Quiere decir, me permito sentir, si voy a llorar lloro, si voy a reír río, y me permito decir, estoy sintiendo cómo lloro, estoy consciente de que estoy triste, estoy enojado. Se vale conocerme, se vale sentir, autoconciencia de mis emociones. Número 1. Número 2, autocontrol emocional o autorregulación. ¿Qué quiere decir esto? Primera fase, reconozco que estoy triste, pero segunda fase, empiezo a controlar y administrar esa tristeza. Es bueno que sienta tristeza, no lo voy a reprimir. Acabo de perder un perrito, un familiar, un trabajo o acabo de perder una billetera. Pues llora, sufre, pero te autorregulas y dices, ya hasta aquí, me permito llorar hasta aquí. E inclusive hasta la muerte de un hijo, la muerte de un padre, tú puedes decir, me duele, la vida no va a ser la misma, pero hasta aquí. Eso es autorregulación. Tercera es automotivación y ahí tiene que ver con decir, ahora, ¿qué hago con estas acciones que estoy tomando? Yo puedo seguir creciendo sobre esto. Yo puedo seguir la parte de resiliencia. La resiliencia es la capacidad de adaptarnos después de una crisis. Yo puedo decir que lo puedo lograr. Y eso es parte de la madurez. Inclusive cualquier evento te ayuda a crecer. La cuarta fase es reconocimiento de emociones de los demás. Ya cuando te conoces, ya cuando te regulas y ya cuando inclusive te automotivas a crecer, puedes entender a los demás y entonces se convierten en las relaciones sociales. El reconocimiento de las emociones de los demás te hacen ser empático. Te hacen decir, si yo lloré, él está llorando seguramente es porque sintió una pérdida o un dolor. Así que yo me voy a apoyar. Y la última es relaciones interpersonales. ¿Qué quiere decir esto? Como yo sé lo que él está pensando, no importa qué persona sea, yo sé lo que está pasando, yo voy a actuar conforme a lo que él quiere. Estos 5 puntos de la inteligencia emocional, de verdad, si los piensas y si los estudias según la Biblia, Jesús los hizo todos. Jesús lloraba, se permitía llorar, pero pedía al Padre que lo ayudara y luego se proyectaba a hacer la voluntad del Padre, aunque sufriera. Y después entendía, y Jesús lloró con otras personas, como esa empatía, y luego les ayudaba a relacionarse con ellos para que ellos dejaran de llorar. Jesús siempre practicó esto, la inteligencia emocional. Y quiero terminar con esta parte. 1 Corintios, versículo 12, termina esto. Dice, si alguien construye sobre este fundamento, ya sea con oro, plata, pedras preciosas, o con madera, heno y paja, sus obras se mostrará tal cual es. Pues el día del juicio lo dejará al descubierto. El fuego lo dará a conocer y pondrá a prueba la calidad del trabajo de cada uno. Si lo que alguien ha construido permanece, recibirá su recompensa. Pero si su obra es consumida por las llamas, él sufrirá pérdida. Será salvo, pero como quien pasa por el fuego. O sea, este versículo termina diciendo, y Pablo termina concluyendo aquí, en las adversidades se prueba mi carácter. Es allí donde se prueba qué tan fuerte estoy, qué tanto construí, qué tanto está mi madurez.
Lo interesante es que las circunstancias probarán nuestro carácter. Y el carácter es la medida del discipulado. Así que, ¿cómo estoy viviendo mi circunstancia actual? Ahí tienes la medida de qué tan discípulo eres. ¿El problema me está dominando? Soy inmaduro. ¿Estoy dominando el problema? Estoy madurando en el Señor. Pero la pregunta es, luego, después de este evento, ¿cuál es el que sigue? Porque esto no se acaba. Pablo lo sabía. Y Pablo escribió esto en Filipenses 1:6. Y te dejo este versículo. Filipenses 1:6 dice: estoy convencido de esto. El que comenzó tan buena obra en ustedes, la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir esto? Dios va a seguir trabajando en nuestra madurez. No pienses que ya lo hemos logrado, porque la medida de nuestro discipulado es nuestro carácter. Así que el carácter, hasta que tengas el carácter de Cristo, ya terminó tu proceso de discipulado. Pero tienes que avanzar. No puedes quedarte como estabas. Si somos fuertes en un área, ayudamos a los demás. Eso es discipulado. Si soy débil, pido ayuda y Dios se hace fuerte en mis debilidades. Déjame orar por ti. Dios, te doy gracias por este tiempo. Yo te pido, Señor, que me ayudes a madurar. Gracias porque estoy entendiendo de que si hay una medida y es dependiendo mi madurez en las circunstancias. Si el problema me domina, Señor, soy inmaduro, pido tu ayuda. Manda gente imperfecta que me pueda ayudar y que me hable de tu palabra. Y si yo soy fuerte, dame la habilidad para ayudar a otro y no ser egoísta, sino buscar a alguien a quien yo pueda servir. Y sobre todo, que nuestra vida sea para glorificar tu nombre. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, iglesia.